Damos gracias a Dios por la vida de todos los que nos escuchan. Reciban bendición, reciban un fuerte abrazo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y pues bueno, estamos otra vez reunidos para poder compartir de la palabra con todos ustedes, esperando poder ser bendición. El tema que yo tengo para compartir con todos ustedes, yo lo he titulado El viento oriental. Pues yo espero que pueda ser de bendición y vamos a hacer una oración para que el Señor nos bendiga, nos guíe y nos direccione para que tenga buen camino y buen trazo esta palabra. Señor Jesucristo, te damos gracias y queremos poner en tus manos este tiempo, queremos poner esta exposición para que sea Señor de bendición, mi Dios, para que aquel que le escuche, pues al igual que nosotros, se pueda gozar con tu palabra. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, y en tus manos, Señor, pues ponemos el trazado de lo que habremos de compartir. A ti es toda gloria y toda honra, Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Vamos a entrar en tema para poder exponer este tema y vamos a hacer un breve recordatorio del tema que compartí la vez pasada, que yo lo titulé La plaga despreciable. Vamos a recordar algunos tópicos, nomás es para poder encauzar el tema que yo hoy tengo para ustedes. Vamos a leer, por favor, Habacuc capítulo 3, versículo 1 y 2. Dice así la palabra del Señor. Oración del profeta Habacuc en tono de Sigionot. Oh Jehová, he oído lo que se dice de ti y temí. Aviva, oh Jehová, tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, dala a conocer. En la ira, acuérdate de tener misericordia. Y usted recordará lo que compartimos en el tema anterior. Pues estamos a semejanza de esta oración de Habacuc que se titula en tono de Sigionot, pues de alguna manera estos tiempos corresponden a ese tono de Sigionot. Resulta ser que la palabra Sigionot literalmente significa aberración. Y bueno, vamos a ver la definición. Aberración es una acción o un comportamiento o producto que se aparta claramente de lo que se considera normal, natural, correcto o lícito. Y viéndolo desde ese punto de vista, pues estamos en tiempos de Sigionot o en tono de Sigionot. ¿Por qué? Porque lo que está sucediendo hoy en día, pues claramente ya se salió de lo que es considerado normal. Claramente ya se vio que lo que está ocurriendo a nivel mundial por efecto de la pandemia, de la contingencia, de la enfermedad, de la situación política, económica, social, religiosa, etcétera, etcétera, pues ya se salió de lo que es pues el curso natural previsible que estábamos llevando. Y entonces entramos ya en un cambio, en un comportamiento completa y totalmente distinto de lo que veníamos llevando. Tan es así que lo que viene después de la pandemia, tan es así que ya se acuña una frase, la nueva normalidad, pues ya no salimos de la normalidad anterior, valga la redundancia. Entonces estamos en ese tiempo de Sigionot. Amén. Pero bueno, no vamos a repetir lo de la vez pasada. Usted recordará que más adelante de esta oración de Habacuc, dice ahí en Habacuc capítulo 3, versículo 5, delante de él va la pestilencia y la plaga sigue sus pasos. Y usted recordará en el desarrollo que nosotros hicimos, pues la plaga corresponde a esa plaga temible, destructible, esa plaga temible, destructora, que viene representada por ese grupo de cristianos a semejanza de Pablo, al cual se le consideraba una plaga. Es una plaga temible que viene a destruir, a derribar, a corromper los sembradíos de maldad que ha hecho el enemigo, que ha hecho las potestades, que ha hecho el mundo. Ahí viene claramente tipificado en lo que compartimos la vez pasada. Pero para redundar en esto y que me sirva de punto de partida para lo que yo hoy quiero compartir con ustedes, vamos a leer por favor Éxodo capítulo 10 versículos 12 y 13. Dice aquí: Entonces el Señor dijo a Moisés: extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para traer la langosta, a fin de que suba sobre la tierra de Egipto y devore toda planta de la tierra, todo lo que el granizo ha dejado.
Y extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto, y el Señor hizo soplar un viento del oriente sobre el país todo aquel día y toda aquella noche. Y al venir la mañana, el viento del oriente trajo las langostas. Y bueno, hablando de plagas, pues dentro de las plagas famosas, pues están las 10 plagas que vivió y sufrió el pueblo de Egipto por mano de Moisés. Y dentro de esas tantas plagas hay una en específica que se conoce como la plaga de langostas, que si mal no me recuerdo creo que es la 8ª plaga. Y bueno, aquí se menciona que cuando se manda a traer esta langosta para que destruyera pues todos los sembradíos que había en la tierra de Egipto, pues bueno, lo que trajo esta plaga, aquí dice claramente en el versículo 13, y el viento del oriente trajo las langostas. El viento del oriente trajo las langostas. Ahora, ¿por qué quiero tomar esto de apoyo para lo que hoy quiero compartir? Porque es bien interesante, porque cuando yo hablo de la palabra langosta, resulta ser que la palabra langosta pues también tiene connotación de gentilidad. Bueno, antes de explicar, vamos a leer. Mateo capítulo 4, versículo 15 al 17. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio una gran luz, y a los que vivían en región y sombra de muerte, una luz les resplandeció. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y usted recordará que este pasaje que se menciona aquí en Mateo 4, 15, pues es un pasaje que viene ya profetizado en Isaías capítulo 9, versículos 1 y 2, donde se declara esta profecía con respecto de que había un pueblo en tiniebla, un pueblo que vivía en una región de sombra y muerte, que iba a recibir o a ver una grande luz, una luz les iba a resplandecer. Y esta tierra de sombra y muerte se dice claramente que fue Galilea de los gentiles. Y en Galilea de los gentiles es donde Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué quiero tomar este versículo? Resulta ser que la palabra gentil, según la concordancia Strong, es la 1471, es goy. Goyín, que es el plural, gentiles. Entonces, la palabra goy, gentil, aquí está claro, vea lo que significa. Dice, aparentemente de la misma raíz que 1465, en el sentido de amontonar. Y aquí están las definiciones. Nación extranjera. De aquí, gentil. También, figurativamente, manada de animales o enjambre de langostas. Gente, gentil, nación, campo, pueblo. Fíjese qué interesante, porque la definición conforme a la palabra de gentil, obviamente representando a la gentilidad, que son aquellos que no son directamente hijos de Dios, que no son directamente del pueblo de Israel. Y usted recuerde que los hebreos, pues a los que no eran pertenecientes a su pueblo, a los que no eran hijos directos de la nación de Israel, pues eran los famosos gentiles. Pero conforme la definición en hebreo de la palabra gentil, también significa enjambre de langostas o manada de animales. Qué interesante, porque si lo vemos desde este punto de vista, podemos releer Mateo 4:15, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de las langostas, Galilea de la manada de animales, Galilea de los gentiles. Fíjese qué interesante. El pueblo asentado en tinieblas vio una gran luz, y los que vivían en región y sombra de muerte, luz les resplandeció. Y desde entonces Jesús comenzó a predicar: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, note por favor, que resulta ser que la palabra gentilidad se traduce
enjambre de langostas o también manada de animales. Y es a los que les predicó nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Aquí le estoy representando en una foto, en una imagen gráfica, pues un enjambre de langostas. Las langostas son esos animalitos, pues obviamente, que devoran las cosechas, devoran los árboles, las hojas, todo lo que en el campo se produce. Amén. Y bueno, aquí ve este montón, este enjambre de langostas, y son plagas completa, total y absolutamente destructivas. Bueno, hay datos de que cuando se levanta la mancha de langostas, en ocasiones la mancha de langostas que se ve en el aire y que ataca pues los pastizales, que ataca los árboles, la hierba verde, en ocasiones llega a ser más grande que un país pequeño. De tal es la magnitud de un enjambre de langostas. Ahora, recordando lo que dice Éxodo capítulo 10, versículo 13, leímos en Éxodo 10, capítulo 13, que es la octava plaga que Dios mandó sobre el pueblo de Egipto. La octava plaga es la plaga de las langostas. Y lo que dice claramente ahí, que el viento del oriente levantó o trajo la plaga de langostas. Fue el viento del oriente lo que trajo las langostas. Ahora, corroborándolo, o más bien comparándolo con lo que habíamos compartido la vez pasada, que se levantó una plaga, y se dice textual que Pablo fue una plaga, y que esa plaga viene representada por esos cristianos consagrados, esos cristianos dedicados al Evangelio, a Dios, a la palabra, al testimonio. Lo que levantó esa plaga, pues fue un viento del oriente. Vamos a explicar, porque resulta ser que la palabra viento, bueno, pues también se traduce espíritu, y la palabra oriente también se traduce antigüedad. Entonces, el viento del oriente también puede ser el espíritu de la antigüedad, el espíritu del Olán, el espíritu del Kedem. Palabras hebreas que tienen que ver con antiguo, con eterno. Amén. Entonces, lo que levanta la plaga destructiva, lo que levanta a la plaga despreciable es el viento del oriente o el espíritu de la antigüedad. Amén. Y bueno, para entender y comprender, pues vamos a ver lo que dice Habacuc capítulo 1, porque aquí está más claro lo que pretendemos decir. Habacuc capítulo 1 al 4 dice: profecía que tuvo en visión el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver la iniquidad y me haces mirar la opresión? La destrucción y la violencia están delante de mí. Hay rencilla y surge discordia. Por eso no se cumple la ley y nunca prevalece la justicia, pues el impío asedia al justo y por eso sale pervertida la justicia. Y pareciera ser que Habacuc pues está muy vigente para los días que estamos viviendo hoy. Porque lo que en ese tiempo Habacuc decía con respecto de esta profecía, pues es lo que está ocurriendo hoy en día. Y en esta profecía de Habacuc, que yo diría más bien queja de Habacuc, porque en realidad es una queja, en realidad es un reclamo a Dios, porque dice: ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti y a causa de la violencia y no salvarás. Entonces vemos claramente que es un reclamo, es una queja de Habacuc, porque hoy en día pareciera que estamos de manera similar. Oramos, le pedimos a Dios, intercedemos, pero vemos que las cosas no cambian, vemos que las situaciones no mejoran, vemos que no se cumple la ley, que no prevalece la justicia, que los impíos son sobre de los justos, que se corrompen las leyes, etcétera, etcétera, que crece la violencia, y pareciera ser que Dios no nos oye, pareciera ser que Dios no nos escucha, pareciera ser que pues Dios no le interesa salvarnos. Y que los tiempos que vivió Habacuc pues se ven claramente reflejados en estos tiempos, y que por mucho que tal vez intercedemos, oremos, clamamos, pues pareciera ser que las cosas, en lugar de mejorar, pues van empeorando en todos los aspectos. Amén. Entonces, en esta profecía de Habacuc, pues queda muy bien para lo que estamos viviendo hoy. Y como yo le decía, pues son esos tiempos de Sigionot,
Ahora, vamos a ver lo que respondió Dios a la profecía o a la queja reclamo de parte de Habacuc. Dice aquí, vean cómo responde Dios: mirad entre las naciones, observad, asombraos, admiraos, porque haré una obra en vuestros días que no creeríais si se os contara. Porque aquí yo levanto a los caldeos, pueblo feroz e impetuoso, que marcha por la anchura de la tierra para apoderarse de moradas ajenas. Imponente y temible es. De él mismo proceden su justicia y su grandeza. Sus cabellos son más veloces que leopardos y más astutos que lobos al anochecer. Al galope vienen sus jinetes vienen de lejos y vuelan como águilas que se precipita a devorar. Fíjese qué interesante, porque al reclamo de Habacuc, a la queja de Habacuc de que las cosas no salen bien, de que las cosas están en corrupción, de que los impíos son sobre de los justos, que las cosas están cada vez más y más en peor, pareciera ser que uno esperaría de parte de Dios pues una respuesta de que no te preocupes, Habacuc, yo voy a ayudarte, yo te voy a bendecir, yo voy a quitar la violencia, ya no vas a ver iniquidad, ya no vas a palpar la opresión, la destrucción y la violencia van a ser quitadas, voy a quitar la rencilla, voy a hacer que se cumpla la ley, voy a hacer que prevalezca la justicia, voy a impedir que el impío asedie al justo y voy a impedir que la justicia sea pervertida. Y no es así. Al contrario, está diciendo aquí que Dios está diciendo que las cosas se van a empeorar, que las cosas van a ir de mal en peor, y tan van a ir de mal en peor que se va a levantar un pueblo fuerte, un pueblo numeroso, un pueblo feroz en vía de los caldeos, dice pueblo feroz, impetuoso, y que va a venir y va a provocar más destrucción, porque dice ahí en Habacuc 1:8, y se precipita para devorar. Y lejos de que mejoren las cosas, lejos de que se compongan, pues viene todavía más problema, viene todavía más dificultad. Amén. Ay, mi hermano. ¿Y qué sería si lo que estamos viviendo hoy fuera a semejanza del tiempo de Habacuc? Y que lejos de que yo te diga a ti, mi hermano, las cosas van a mejorar, después de la contingencia vamos a ir hacia arriba, la economía va a mejorar, la corrupción va a ser quitada, los gobernantes de este mundo van a hacer ley y justicia como debe de ser, ya no va a haber corrupción, ya no va a haber perversión, todo va a mejorar. Pues mi hermano, temo decirte que no va a ser así, las cosas van a empeorar, las cosas van a ir de mal en peor. Pero espérenme, porque esto tenemos que explicarlo. Fíjese lo que dice aquí. Después de esta respuesta de Dios, sigue. Con respecto de los caldeos, dice, Habacuc 1:9, toda ella vendrá a la presa, la nación de los caldeos, toda ella vendrá a la presa, y delante de sus caras el viento del oriente, y juntará cautivos como arena. Y escarnecerá de los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y amontonará polvo y la tomará. Entonces, ¿qué es lo que conlleva? ¿Qué es lo que lleva a estos cautivos? ¿Qué es lo que va delante de los rostros de la nación del ejército de los caldeos? Dice, el viento del oriente va delante de sus caras. Y recuerde usted que el viento del oriente fue lo que trajo la langosta para destruir los sembradíos de Egipto. Y fue lo que levantó la plaga que fue destrucción sobre de Egipto. Amén. Y aquí el viento del oriente pues es lo que trae de alguna manera o lo que viene acompañando a la nación caldea para hacer burla, para hacer opresión, para hacer escarnio, para hacer destrucción del pueblo de Israel. Y que lejos de que sea contestada la oración de Habacuc, porque dice, ¿hasta cuándo voy a estar orando y voy a estar clamando y no vas a atender mi súplica? Dice, esto es lo que viene provocando. Ahora, la pregunta aquí, ¿por qué Dios hace esto? ¿Por qué Dios, en lugar de aparentemente mejorar las cosas, las empeora? ¿Por qué permite que los impíos pues sigan gozando de más impiedad? ¿Por qué permite que la justicia sea torcida? ¿Por qué?
Y todavía dice, las cosas van a empeorar. Caramba. Y resulta ser, pues que Habacuc levanta otra queja. No se quedó tranquilo, no se quedó quieto y levanta otra queja, otro reclamo. Dice, ¿no eres tú desde la eternidad, oh Señor, Dios mío, Santo mío? ¿No moriremos, oh Señor? ¿Para juicio lo has puesto? ¿Tú, oh roca, lo has establecido para corrección? Muy limpios son tus ojos para mirar el mal, y no puedes contemplar la opresión. ¿Por qué miras con agrado a los que proceden pérfidamente y callas cuando el impío traga al que es más justo? Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Señor, no haces algo. ¿Por qué miras con agrado? ¿Por qué permites? ¿Por qué callas? ¿Por qué permites que todo empeore? Señor, te estoy diciendo que mira cómo estamos, la justicia sale torcida. ¿Cómo puede ser que tú veas con agrado lo que está ocurriendo en este planeta? ¿Cómo puede ser que mires con agrado a los que actúan de manera pérfida? ¿Por qué callas ante todo lo que está ocurriendo, ante todos los que están provocando el mal, el malestar, la corrupción en este planeta, ante todos esos opresores? ¿Por qué callas? ¿Por qué no los detienes? ¿Por qué no haces algo? Tú eres justo, tú eres limpio para que mires esto. Señor, haz algo. Y vamos a ver la respuesta de Dios. Entonces el Señor me respondió y dijo, escribe la visión y grábala en tablas para que corra el que la lea. Y tal vez uno esperaría pues una respuesta benigna, favorable ante la intercesión y el clamor de Habacuc. Y dice, a ver, está bien, escribe lo que te voy a decir, porque esto va a quedar grabado, esto va a quedar asentado. Y para que todo el mundo lo lea y que corra, porque este es lo que viene. Porque es aún visión para el tiempo señalado. Se apresurará hacia el fin y no defraudará. Y quiero que guarde en su memoria esta frase, dice, se apresurará. Es una palabra clave con respecto después de lo que voy a compartir. Se apresurará hacia el fin y no defraudará. Aunque tarde, espérala, porque ciertamente vendrá y no tardará. Amén. Entonces, ¿qué es lo que se va a apresurar hacia los tiempos del fin? Pues lo que dijo Dios, que las cosas van a empeorar, que las cosas no van a mejorar, que el impío va a ser sobre del justo, que la ley va a ser siguiendo torcida, que las cosas van a ir de mal en peor. Y es más, va a quedar grabado y asentado. Pero entonces, ¿qué va a ser de nosotros si estuviéramos en el tiempo de Habacuc? ¿Y qué va a ser de nosotros los que estamos a partir de esta situación de la pandemia, de la contingencia y de lo que viene? ¿Qué es lo que nos va a sostener? ¿Qué es lo que nos va a levantar? ¿Qué es lo que nos va a mantener en pie? Dice, he aquí el orgulloso, en él su alma no es recta, mas el justo por su fe vivirá. Mas el justo por su fe vivirá. Entonces, ¿qué es lo que iba a sostener en pie al pueblo de Israel? ¿Qué es lo que iba a sostener a Habacuc en el tiempo de desesperación, en el tiempo de burla, en el tiempo de donde el impío prospera? ¿Qué es lo que iba a sostener al pueblo, a la nación, a los hijos de Dios? ¿Qué es lo que nos va a sostener hoy en día a los cristianos? ¿Qué es lo que nos va a dar fuerza para soportar todo lo que viene? Nuestra fe. El justo por su fe vivirá. El justo por su fe vivirá. Entonces lo que nos va a sostener, lo que nos va a levantar, lo que nos va a afirmar es la fe que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe.
Tenemos que poner nuestra mirada en Jesucristo. Tenemos que poner nuestra mirada en nuestro Señor Jesucristo, porque en Él vamos a tener vida. Por eso dijo Jesucristo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y lo que nos va a sostener, lo que nos va a levantar, lo que nos va a dar la fuerza y la capacidad para soportar lo que viene, porque todavía va a empeorar, es la fe en nuestro Señor Jesucristo. El justo por su fe vivirá. Si tú esperabas palabras de aliento en el sentido de que las cosas van a mejorar, no. Las cosas no van a mejorar. Las cosas van a empeorar. El que tiene que mejorar eres tú. El que tiene que mejorar soy yo. Lo que tiene que mejorar es la iglesia, el entorno, el colectivo a nuestro alrededor, la situación económica, la situación mundial, la situación religiosa, etcétera, etcétera, es lo que va a empeorar. Los que tenemos que mejorar somos nosotros. ¿En qué? En nuestra fe, en nuestra comunión, en nuestra seguridad para con Dios. Es cuando tenemos que decir en este momento: soy débil, pero el débil se debe declarar fuerte. Es cuando tenemos que decir en este momento: soy más que vencedor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es en este momento cuando nosotros tenemos que crecer, cuando nosotros tenemos que mejorar, porque las cosas van a empeorar. Sí, estoy de acuerdo, van a empeorar, pero los que vamos a mejorar, porque vamos a mejorar, y ahorita te lo compruebo, somos nosotros, es la iglesia, porque viene un avivamiento de fe. Amén. Viene un avivamiento de fe. Recuerda lo que dijo Habacuc y lo leímos la vez pasada. Aviva tu obra en medio de los tiempos, en medio de la ira, acuerda de tener misericordia. Y va a haber un avivamiento de la obra de nuestro Señor Jesucristo, va a haber un avivamiento de la iglesia, pero el avivamiento no tiene que ver con señales, prodigios y portentos. Tiene que haber un avivamiento en nuestra fe, en nuestro conocimiento, en nuestro crecimiento para con el Señor, en nuestra comunión para Él. Debe de haber un avivamiento de fe, porque la fe es lo que lo sostiene. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Y qué esperamos? Esperamos la bendición de Dios. ¿Y qué esperamos? Pues esperamos la victoria de nuestro Dios. Amén. Entonces eso es lo que va a mejorar la fe, porque es lo que nos va a sostener en medio del tiempo difícil. Amén. Fíjese qué interesante. Ahora, quiero tomar 3 versículos, 3 aspectos de lo que acabamos de leer. Dice aquí, Habacuc 1:1. Profecía que tuvo en visión el profeta Habacuc. 1:9. Toda ella, la nación caldea, vendrá a la presa, Israel, delante de sus caras el viento del oriente y juntará cautivos como arena. Amén. Y Habacuc 2:4. He aquí el orgulloso, en él su alma no es recta, mas el justo por su fe vivirá. Y yo quiero tomar aquí 3 aspectos. La palabra profecía, la frase viento del oriente y el justo por su fe vivirá. Y vamos a ver, vamos a hacer un análisis de estos 3 aspectos. Amén. Y entremos con la primera palabra, profecía. Resulta ser que la palabra profecía, que literalmente en el hebreo, que es de la concordancia Strong, la 4853, masá, la palabra profecía literalmente significa carga. Entonces, profecía o carga que tuvo en visión el profeta Habacuc. Amén. Profecía o carga que tuvo en visión el profeta Habacuc. Amén. Y fíjese qué interesante, porque así es como normalmente en muchas de las traducciones de la Biblia, pues ponen literalmente profecía, pero eso no nos deja con un conocimiento más exacto de lo que implica una verdadera profecía. Una verdadera profecía muchas veces en el Señor, pues produce una carga, produce un peso, produce una inquietud, produce una preocupación. Amén.
Entonces no es algo fácil, no es algo, ¿cómo decirle?, ameno en ocasiones. Ajá. Por ejemplo, ahí dentro de las definiciones está sentencia, tributo, cargar. Amén de que tiene otras connotaciones. Mire, también está ahí principalmente maldición. Entonces, lo que quiero decir esto, que una profecía, en este caso la que está externando Habacuc, pues lo vemos claramente. Él estaba preocupado, él estaba inquieto, porque él veía que los impíos prosperaban, porque él veía que la ley salía torcida, porque él veía tantas cosas, y todavía para esa carga, para esa inquietud, para esa preocupación, para esa situación de sobresalto en su corazón, Dios le dice, pues las cosas van a mejorar. Van a empeorar. Y uno dice, caramba, pastor, ¿qué está diciendo usted? Bueno, pero déjeme decirle, porque hay de cargas a cargas. Amén. ¿Qué quiero decir? Hay cargas para bendición y hay cargas para maldición. Hay cargas para restauración y hay cargas para destrucción. Bueno, ¿por qué digo esto? Dice ahí que la palabra carga, masá, 48:53, viene de la 53:75. Amén. Vamos a ver 53:75. Nasá. Ajá. Que por cierto se ve ahí en el Salmo 4, 6 y 7. Raíz primaria, que significa elevar. Amén. Raíz primaria, que significa elevar. Y bueno, ahí mismo nos dice que son varias aplicaciones. Alzar, impulsar, apresurar. ¿Se recuerda lo que leímos ahí en Habacuc con respecto de la profecía cuando dijo, grábala? Dice, ciertamente se apresurará hacia el final. Recuerda que le dije, guárdela en memoria. Entonces, aquí dice alzar, impulsar, apresurar, engrandecer, erigir, florecer, subir, ayudar, exaltar, estimular. Entonces, ¿qué quiero decir? Que esta profecía, que esta carga, no es para destruirte y aplastarte y que te pongas a llorar. Esta profecía, esta carga, lo que viene a Habacuc, lo que habrá de suceder, es para que el pueblo se levante, es para que el pueblo se impulse, es para que el pueblo se engrandezca, es para que el pueblo florezca, para que sea exaltado, sea subido, sea estimulado. Para eso es la prueba, para eso es la carga, para eso es la inquietud, para eso es esa preocupación. Es para que tú mejores en todos y cada uno de los aspectos. Amén. Para eso levanté esta carga. Lo que viene de los caldeos, lo que viene de esa situación complicada, no es para aniquilarlos a ustedes, sino es para que ustedes sean levantados. Como yo te dije hace rato, la situación en tu entorno va a empeorar. Definitivamente las cosas van a empeorar en nuestro entorno, pero nosotros, la iglesia de Cristo, sujetos a la mano de Dios y bajo la cobertura del Dios Altísimo, vamos a mejorar, vamos a ser impulsados, vamos a ser levantados a otro nivel, vamos a florecer, vamos a subir, vamos a ser estimulados, exaltados. Todo eso que va a venir, que va a empeorar, a nosotros va a surtir el efecto contrario. Vamos a ir a otro nivel, vamos a ir a otra estatura, vamos a ir a otro crecimiento. Y como decía ahí, esto se va a apresurar para el final de los tiempos. Lo que decía Habacuc. Dice aquí, Habacuc 2:3, porque es aún visión para el tiempo señalado. Se apresurará hacia el fin y no defraudará. Aunque tarde, espérala, porque ciertamente vendrá y no tardará. Amén. Entonces, ¿qué quiero decir? Que ya estamos en esos tiempos.
donde la visión, donde las cosas se están empeorando. Mi hermano, ya se están haciendo una serie de lineamientos, ya se están haciendo una serie de ordenanzas, ya se están haciendo una serie de decretos a nivel mundial en las distintas legislaciones para mantener y hacer surgir un estado de control, un estado de manipulación, un estado de restricción social en muchos aspectos para la humanidad. Ya se están trazando claramente, ya se están bosquejando, ya se están levantando los lineamientos para que se levante el gobierno del anticristo y ya estamos metidos en esa situación. Pero no nos preocupemos, no nos inquietemos, mi hermano, porque has estado muy preocupado, muy inquieto, muy temeroso, muy, tal vez, ¿cómo decirte? Preocupado. Pero lo que te quiero decir, que esta prueba, esta carga, no es para ser aplastados y nos pongamos a llorar como diciendo todo se acabó, todo se destruyó. Al contrario, esto es para que seamos levantados a otro nivel, es para ser alzados a otra estatura, es para que florezcamos, para que crezcamos, para que seamos unas personas diferentes, es para que se levante la iglesia de Cristo. Por eso dice la Escritura, el justo por la fe vivirá. Tiene que venir un avivamiento en la fe, porque la fe tiene que ser levantada, tiene que ser estimulada, y lo que estamos viendo ahorita es para que nuestra fe sea estimulada en medio de la prueba. Aparentemente el diablo dijo, ya los tengo destruidos, ya los tengo humillados, ya los tengo avergonzados, ya los tengo derrotados. No, mi hermano, quítate todo eso. Esto todavía no son los juicios finales. Esto es un sembrar para la iglesia, para que la iglesia se levante, para que la iglesia se impulse, para que la iglesia florezca. No estamos derrotados, mi hermano. Vienen tiempos grandes para la iglesia. Viene un tiempo de florecimiento en medio de la carga, en medio de la situación complicada. Es lo que en su momento no pudo entender Habacuc. Habacuc estaba preocupado y dijo Dios, no, mira, escribe esta visión. Ciertamente las cosas van a empeorar, pero ¿qué crees, Habacuc? No va a ser para que seas destruido, sino para que seas levantado. Iglesia, lo que está sucediendo no es para que te veas sumida en el peso de la desesperación, en el abatimiento de la tristeza, en el desánimo total. Sí, yo sé que has sufrido tal vez enfermedad. Lamentablemente, algunos de ustedes habrán sufrido muerte de algunos de sus familiares, pero esto no es para destrucción de la iglesia. Esto es para que la iglesia sea levantada, estimulada. Amén. Fíjate, porque el viento del oriente, la palabra oriente, te dije que iba a ser un análisis de 3 palabras. Amén. En Habacuc 9 se habla que lo que viene delante de las caras de la nación caldea para devorar a su presa es el viento del oriente. Amén. Pues la palabra oriente es la 6921 Kadim de la concordancia Strong. Y tal cual como lo dice de 6923, frente o parte frontal. Aquí, por orientación, el este, el oriente, hacia el este. Por brevedad, el viento oriental o el viento solano. Amén. Fíjate qué interesante. Pero dice ahí que viene de 6923. Y cuando vamos a 6923, Kadam, raíz primaria que significa proyectar, preceder, o sea, anteceder, ser los primeros. Dice apresurar. ¿Te recuerdas? Fíjate, dentro de la 5375 que tiene que ver con carga, alzar, impulsar, apresurar. Y resulta ser que también la palabra oriente, viento solano, viene de una palabra que significa apresurar. Amén. Y si recuerdo lo que decía Habacuc 2:3, dice, con respecto de la visión, se apresurará hacia el fin y no defraudará. El justo por su fe vivirá. Amén. Entonces, la palabra oriente significa proyectarse, levantarse, ir hacia adelante. De hecho, ahí más abajo dice alcanzar tus metas, alcanzar tus objetivos, anticiparse a lo que viene, ir hacia adelante. Presentarse, o sea,
presentarse delante de la prueba, del problema, de la dificultad, salir al encuentro sin miedo, sin temor, salir a recibir lo que viene, venir hacia adelante. Entonces es algo muy similar a la palabra carga que yo te dije hace rato. Entonces, al final lo que te quiero decir, que cuando en la nación, en el juicio que Dios establece para el pueblo de hebreo con respecto de la nación caldea, cuando dice ahí que va a venir a la presa y en sus caras viene el viento del oriente, dice aquí Habacuc 1:9, y va a escarnecer a los reyes y de los príncipes hará burla. Sí, ciertamente hay una parte de juicio, pero en el otro contexto es ser levantado, ser proyectado, es apresurarse al encuentro. Y dice ahí, encontrar, por lo general, para ayudar. Tenemos que ayudar a otros, tenemos que alcanzar nuestros objetivos, tenemos que anticiparnos, tenemos que asaltar sobre los problemas, sobre la presa, tenemos que ir hacia adelante, tenemos que salir al encuentro de la situación, tenemos que sobrecoger las situaciones y los problemas, tenemos que causar impacto. Entonces, Habacuc, Iglesia de Cristo, lo que estamos viviendo no es ni tantito para destrucción, sino es para proyectarnos a otro nivel, es para que florezcamos, es para apresurarnos, para ser levantados la nación que debemos de ser, la fuerza que debemos de ser. Lo que yo te decía la vez pasada, debemos de ser esa plaga despreciable, esa plaga indestructible, esa plaga que arrasa con todo lo que es malo. Amén. A ver, vamos a leer algunos ejemplos. Génesis 41:1. Y aconteció que al cabo de 2 años, Faraón tuvo un sueño, y aquí soñó que estaba de pie junto al Nilo. Y de pronto del Nilo subieron 7 vacas de hermoso aspecto y gordas, y pacían en el carrizal. Pero aquí otras 7 vacas de mal aspecto y flacas subieron del Nilo, y detrás de ellas y se pararon junto a las otras vacas a la orilla del Nilo. Y las vacas de mal aspecto y flacas devoraron a las 7 vacas de hermoso aspecto y gordas. Y el faraón despertó. Y ese fue el primer sueño que tuvo Faraón, porque tuvo un segundo sueño. Génesis 41:5. Se quedó dormido Faraón y soñó por segunda vez. Y vio 7 espigas llenas y buenas, crecían en una sola caña. Y que 7 espigas menudas y quemadas por el viento oriental brotaron después de aquellas. Y las espigas menudas devoraron a las 7 espigas gruesas y llenas. Y entonces Faraón despertó y resultó que era un sueño. Aquí hay algo bien interesante, porque resulta ser que el viento oriental en Israel es un viento seco. Es un viento abrasador, es un viento que quema, es un viento caluroso, es un viento que viene del desierto. Y por eso se dice que las 7 espigas llenas y buenas fueron quemadas, que venían quemadas por el viento oriental y devoraron a las 7 espigas gordas. Entonces lo que te quiero decir, que en este contexto el viento oriental implica un viento cálido, un viento abrasador, un viento de alta temperatura. Entonces es una prueba que Dios manda a la iglesia. ¿Para qué? Para que la iglesia sea despertada. Es una prueba que Dios manda para que la iglesia sea levantada. Es una prueba que Dios manda para que la iglesia sea proyectada a otro nivel, sea apresurada a otra estatura, para que se alcance sus proyectos, para que se anticipe, para que salga al encuentro, para que sea proyectado a otro plano. Lo que estamos viviendo ahorita es una prueba, es una dificultad que nos tienen que levantar a otro nivel.
Nosotros no podemos crecer, mi hermano, desafortunadamente no podemos crecer, no podemos llegar a otra estatura, no podemos llegar a otro nivel si no es a través de una prueba o de muchas pruebas, si no es a través de dificultades, si no es a través de carencias, si no es a través de conflictos. La Escritura dice que nosotros vamos de gloria en gloria. La palabra gloria es peso, vamos de peso en peso, de carga en carga, de prueba en prueba, y eso cada vez nos va haciendo a nosotros más fuertes, más capaces, más maduros. Entonces, ahorita es una prueba, es un viento oriental que está tocando a todo este planeta, pero el efecto que va a tener sobre la iglesia de Cristo es que la iglesia sea levantada y proyectada a otro nivel. Es una crisis que Dios manda a la iglesia para que sea trasladada a otro plano, para que sea proyectada a otra estatura, para que se adelante. ¿Por qué? Dentro de la definición de Oriente, ¿qué tiene que ver el Oriente con ser adelantado, ser proyectado? Porque normalmente del Oriente sale el sol y pues normalmente se entiende que lo primero que sale en el horizonte cuando empieza a amanecer en el Oriente, el inicio en el Oriente del día, pues es el sol, es lo que sale, es lo que se anticipa, es lo que se adelanta, es lo primero que surge. Entonces así debemos de ser nosotros, ya debemos de salir, ya debemos de ser proyectados, ya debemos de ser anticipados, ya debemos de salir primero directos y hacia la batalla. Debemos ir de frente hacia la batalla, ser los primeros en levantar la mano, ser los primeros en participar, ser los primeros en esforzarse, ser los primeros en dar testimonio, ser los primeros en todos los aspectos. Hay un pasaje en la Biblia que decía que el que salía delante de la batalla era David. David no se escudaba detrás de su ejército. David era de los que iban hacia adelante y de los que primero enfrentaban al enemigo. ¿Por qué? Porque David venía motivado por el viento del oriente, por el viento de la antigüedad, por el viento del Elam, por el viento eterno. Él era un carnero directo para la batalla. Amén. Y aquí viene la explicación, Génesis 41:27. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años. Y las 7 espigas menudas y marchitas del solano o viento oriental, 7 años de hambre. Entonces vemos claramente que el viento oriental aquí representa años de hambre. ¿Dónde más se ve este viento? Jonás capítulo 4, versículo 8. Y sucedió que al salir el sol, Dios dispuso un sofocante viento solano u oriental. Y el sol hirió la cabeza de Jonás y desfallecía y deseaba con toda su alma morir, diciendo, mejor me es la muerte que la vida. Y entonces dijo Dios a Jonás, ¿tienes acaso razón para enojarte por causa de la planta? Y él respondió, tengo razón para enojarme hasta la muerte. Uy, mi hermano, yo creo que muchos de nosotros, nos debería Dios tocar la cabeza con un viento oriental sofocante, quemante, abrasador, porque muchos tenemos la actitud de un Jonás. Jonás no quería tener misericordia de Nínive. Por eso escapó ante la voz de Dios cuando le dijo, ve y predica a Nínive arrepentimiento. Y tal fue su enojo, su rabia, su molestia, que se fue rumbo a Tarsis. ¿Por qué? Por no quererlo cumplir la voluntad de Dios. Bueno, tú recuerdas la historia. Y bueno, cuando sale después de que fue comido por un pez y llegó aquí, todavía seguía en su enojo, todavía seguía en su molestia, todavía seguía en su rabia, en su falta de misericordia, en esa situación ¿cómo decirte? Pues de desconsideración, de falta de misericordia. Y dice que Dios sopló sobre la cabeza de Jonás un viento oriental usolano. Así debería de soplar Dios bien fuerte sobre de nosotros para quitarnos lo altanero, lo berrinchudo, lo mal cristiano, cristiano apasivo, cristiano apático, cristiano tibio, cristiano indolente, cristiano medroso, cristiano con poco comprometimiento para la obra de Dios, cristiano que no le interesa y que todavía se enoja porque las cosas no salen bien.
Señor, pues sigue soplando este viento oriental sobre la cabeza de la iglesia, sobre la iglesia, para que la iglesia despierte, para que la iglesia reaccione y sea proyectada a otro nivel y a otra estatura, para que empiece a florecer. Amén. Oseas 13:15. Aunque él florezca entre los juncos, vendrá el solano, el viento oriental, viento del Señor que sube del desierto, y su fuente se secará y su manantial se agotará. Despojará su tesoro de todos los objetos preciosos. Y aquí está claro, el viento oriental es un viento que viene del desierto. Es un viento sofocante, es un viento abrasador, es un viento que implica una prueba fuerte. Y mi hermano, es la prueba que Dios está mandando al mundo entero. Pero el efecto que va a tener sobre la iglesia es levantarla a otro nivel. Y yo te puedo decir con seguridad que la iglesia se va a levantar, que la iglesia se va a proyectar a otra estatura, que la iglesia va a florecer, va a crecer. Aquellos que se humillen, aquellos que se postran delante de Dios, aquellos que verdaderamente busquen a Dios con todo su corazón, esto va a ser para que sean levantados. Su fe se va a incrementar. El justo por la fe vivirá y vamos a crecer en fe, vamos a tener un avivamiento en fe, vamos a florecer en otro nivel. Y no importa por muy grande que sople el desierto, el viento del desierto, por muy grande que se vea la prueba, mi hermano, esto no es para que seamos destruidos, sino es para que seamos estimulados e irnos a otra estatura. Amén. Te voy a dar otro ejemplo. Ezequiel 19:1. Y tú, eleva una elegía por los príncipes de Israel. Eleva un lloro, una endecha. Y di, ¿qué era tu madre? ¿Una leona entre leones? Echada en medio de leoncillos, crió a sus cachorros. Tu madre era como una vid en tu viña, plantada junto a las aguas. Estaba llena de frutos y ramas por la abundancia de aguas. Tenía ramas fuertes, propias para cetros de gobernantes, y su estatura se elevó hasta en medio de las nubes, y fue vista a causa de su altura y por sus muchos sarmientos. Amén. ¿Y quién es esa madre? Jerusalén. Gálatas 4:26, si tú recuerdas, dice, pero la Jerusalén de arriba es libre. Esta es nuestra madre. Entonces, cuando se habla aquí de la madre, está hablando de la ciudad de Jerusalén. Y se dice, ¿quién es Jerusalén? ¿Quién es esa madre? Es una leona entre leones, echada en medio de leoncillos, y creó a sus cachorros. O sea, es una bestia fuerte, es una bestia poderosa, que tiene crías, que es abundante, que es próspera. Esa Jerusalén, esa ciudad, esa nación, es una vid, en una viña que está plantada junto a aguas, que siempre tiene sustento, que tiene mucho fruto, que tiene abundancia de agua, que sus ramas son para cetros de reyes y gobernantes, que su estatura se elevó hasta las nubes y que fue vista por muchos. Pero esa madre, esa ciudad preciosa y especial, dice Ezequiel 19:12, pero fue arrancada con furor, derribada a tierra, y el viento oriental, el viento solano, el viento sofocante secó su fruto. Su rama fuerte fue quebrada y se secó el fuego y la consumió. Amén. Entonces, pues Dios en ocasiones tiene que levantar vientos orientales, vientos que consumen, vientos que queman, vientos que derriban, vientos que abrazan, vientos que destruyen. Pero esos vientos muchas veces Dios los utiliza para que seamos levantados a otro nivel.
Ya no tengo aquí la imagen, ya no me dio tiempo. Pero hay un pasaje, te invito a que lo busques en el libro de Éxodo, porque tú recordarás que Dios, a través de Moisés, abrió el Mar Rojo. Pero si tú vas a la lectura de ese pasaje, cuando se abre el Mar Rojo, dice la Escritura que durante toda la noche sopló un viento solano u oriental. Lee, por favor, yo te remito, te invito a que leas esa porción de la Escritura. Toda la noche lo que estuvo soplando fue un viento oriental, un viento solano. Y eso fue lo que abrió el Mar Rojo, para que el pueblo de Israel pudiera pasar en medio de las aguas del Mar Rojo. Y cuando logró pasar, se cerraron las aguas y consumió y destruyó al ejército de Faraón. ¿Qué es lo que te quiero decir? Que el viento oriental, sí, ciertamente arranca, derriba, destruye, quema, sofoca. Es una prueba fuerte, pero también nos da la salida. También nos permite el paso. También nos proyecta a otra etapa y nos deja salir. Esta prueba es para que ya salgamos del mundo, para que ya salgamos de Egipto, para que dejemos esos amoríos con el mundo y seamos verdaderos hijos de Dios. Ya sal de Egipto, sal de las costumbres de este mundo, sal de lo que Egipto te da, sal de la pornografía, sal de la televisión, de la moda, de las canciones, de todo eso. Ya sal del mundo, sal de ahí. Busca al Señor, póstrate delante de Él. Ya no sigas en amaciato con el mundo. Ya no sigas de acuerdo a la corriente de este siglo, conforme a los principios de este mundo, sino que hay que salir de ahí, hay que salir de Egipto. Y este es el viento oriental que te está provocando a que busques de Él, a que dobles tu rodilla, a que lo busques en oración, a que lo busques en comunión. Sal del mundo, sal de Egipto, sal del dominio de Faraón, sal de la cobertura de Faraón, del rey de este siglo. Busca a tu Señor con todo tu corazón, con toda alma, con toda tu mente y catapúltate a otro nivel y Dios te va a bendecir. Porque dentro de ese pasaje, cuando dice que se sopló toda la noche un viento oriental, después dice en la oración, en el cántico de Moisés, lee por favor, es Éxodo capítulo 15, si mal no me recuerdo, dice ahí, que dice, algunas versiones dice que los abismos se cuajaron. Las aguas se cuajaron. Y obviamente esa es una mala traducción porque el agua no se puede cuajar. A no ser que fuera leche. No, la traducción correcta conforme a la palabra hebrea cuando dice que los abismos se cuajaron es los abismos se congelaron. Los abismos se congelaron. Entonces, fíjate qué interesante. Porque lo que congeló las aguas del Mar Rojo fue un viento caliente, un viento sofocante, fue un viento abrasador, fue un viento de alta temperatura. El calor provocó frío. Mira, mi hermano, en el mundo de Dios, en la lógica de Dios, Él invierte las cosas. Él convierte la maldición en bendición. Y Él con un viento caliente congela las aguas. Te doy otro ejemplo. ¿Cuál fue el combustible que se usó en el altar que levantó Elías cuando tuvo el encuentro contra los profetas de Baal? ¿Cuál fue el combustible que permitió que se incendiara ese altar? Si tú recuerdas lo que hizo Elías, dice que derramó 12 cántaros con agua. 4 cántaros una primera vez, 4 cántaros una segunda vez y 4 cántaros una tercera vez. En total 12 cántaros. Obviamente eso tiene un significado. Bueno, 12 cántaros fueron derramados y ese altar estaba completa, total y absolutamente empapado de agua. Pues con todo y eso, el agua fue el combustible para prenderlo, porque después baja el fuego de Dios y todo fue consumido. Todo completamente consumido. Amén. Entonces, imagínate, cuando el pueblo de Israel viene huyendo con sus carros, con su gente, con sus niños, con sus carretas, con sus animalitos, y atrás estaba Faraón.
y en el viento oriental que estaba abriendo, que estaba soplando, cuando entran en medio de las dos masas de agua, de las dos paredes de agua congeladas, entraron en un refrigerio. Te voy a dar algo, una explicación muy coloquial, pero que valga la pena. Es como cuando tú estás en la calle, estamos a 30 y tantos, cerca de 40 grados de temperatura, y de repente entras a un centro comercial y obviamente entrando al centro comercial que tiene su calefacción y hasta sientes un refrigerio, sientes una frescura porque entraste en un ambiente con esa refrigeración, con ese ambiente agradable. Amén. Entonces, imagínate, viene todo el pueblo de Israel y pasa por medio de dos paredes congeladas. Eso significa un refrigerio. Y aquí tendríamos que remitirnos a lo que dijo Pedro en el libro de los Hechos capítulo 3, si mal no me recuerdo, porque es necesario que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Porque es necesario que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y los versículos antecedentes es: arrepentíos y convertíos para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Amén. Entonces el viento oriental te da una salida. El viento oriental es un refrigerio, es una frescura, es un aceite fresco. Es un aceite fresco, es un ungimiento para que seas levantado y catapultado, proyectado a otro nivel. No es una prueba de destrucción, es una prueba de bendición. Viento del oriente, viento de la antigüedad, espíritu antiguo o eterno, ciertamente quema, ciertamente sofoca, ciertamente destruye, pero a otros engrandece. ¿Y hacia dónde nos quiere llevar Dios? Cuando sopla el viento del oriente, ¿hacia dónde nos quiere llevar Dios? Pues cuando sopla el viento del oriente es porque nos quiere llevar al oriente. Perdona la redundancia. Cuando sopla el viento del oriente es porque nos quiere llevar al oriente, nos quiere llevar a la antigüedad. La palabra oriente también significa antigüedad. ¿Qué quiero decir? Fíjate qué interesante. Hechos capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Mi hermano, este viento impetuoso, esta ráfaga de viento que te impulsa, fue el viento oriental que llenó la casa donde estaban sentados. ¿Y qué es lo que provocó este viento oriental, este viento impetuoso, este viento oriental? Entonces los que habían recibido sus palabras, fíjate que fue, bueno, tú sigues leyendo, después de Hechos capítulo 2, versículo 2, que se les llena, que fueron puestas sobre de sus cabezas lenguas de fuego, y empezaron a hablar en otros idiomas, etcétera, etcétera. Recuerda el pasaje. Entonces lo que llenó la casa fue un viento oriental, un viento impetuoso, un viento de la antigüedad. Fue el espíritu de la antigüedad, fue el espíritu de la eternidad, fue el espíritu o el viento del Olam, del oriente, para ser levantada esa generación de cristianos que fueron llenos del Espíritu Santo y fueron trasladados a otro nivel. ¿Y cuál fue la prueba de fuego que pasó esta congregación, esos cristianos de ese tiempo? Pues la prueba de fuego que pasó esa congregación, esos cristianos, ese grupo, fue la muerte de nuestro Señor Jesucristo, fue la muerte de su líder, fue la muerte de quien los enseñó, fue la muerte de quien los ministró, fue la muerte de quien los aconsejó.
¿Podrá haber habido una prueba más grande? Perdieron a nuestro Señor Jesucristo, pero fue necesario para que después de esa muerte, para que después de esa preocupación, de esa inquietud, fueron catapultados a otro nivel, y el viento impetuoso, el viento recio, la ráfaga que entró sobre de esas gente era para llenarlos y darles la llenura del Espíritu Santo. Y fíjate qué tremendo, porque a partir de ahí se levantó una plaga. Recuerda lo que te dije en Éxodo 10, 12 y 13. Lo que trajo la plaga de langostas a Egipto fue el viento oriental. ¿Y a quién se le decía plaga? A Pablo. ¿Y quién más fueron plaga? Pues los cristianos primitivos. Y ve cómo se empieza a levantar una plaga destructiva cuando sopló este viento, porque te vas a Hechos 2:41, dice, y entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Y más adelante se menciona en 4:4 libro de los Hechos, pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, llegando el número de los hombres como a 5,000, y empezó a crecer una generación fuerte, poderosa, esplendorosa, portentosa. Empezó a crecer la gentilidad, empezó a crecer porque tú recuerdas que desafortunadamente el pueblo de Israel, los judíos, pues muchos no quisieron recibir el evangelio, y Pablo ya no le quedó más remedio que ir a los gentiles por orden de Dios. Pues ahora ve a los gentiles, porque de ahí se va a levantar la plaga de langostas. La palabra gentil significa langosta, y con esa plaga de langostas vamos a destruir los sembradíos. Yo ya soplé el viento oriental y están en otro nivel, están en otra estatura, están sobrecogiendo el mundo, lo están impactando, lo están avasallando, las potestades están huyendo, los cielos están conmocionados. ¿Por qué? Porque se está levantando un mar, un flujo de bendición a través de estos cristianos llenos del Espíritu Santo. Predican y se convierten en miles, y todos vienen al Evangelio. Es el viento del oriente, es el viento antiguo, que ¿a dónde nos quiere llevar? Pues a la senda antigua, a la senda eterna, a la senda del oriente, a la senda del principio, a la senda de cuando empezó todo. Jeremías 6:16, así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, por las sendas del oriente, por las sendas del Olán, por las sendas eternas. Pregunta, mira, investiga, deduce cuál sea el buen camino. Y yo te quiero decir que tú y yo ya sabemos cuál es el buen camino. No nos lo tienen que decir. Mi hermano, ya nosotros sabemos cuál es el buen camino. Ya no tendríamos nosotros en este momento que preguntar cuál es el camino. El camino se llama Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el buen camino, Él es el buen pastor. ¿Tienes alguna duda? El buen camino es Jesucristo. Ya no tenemos que preguntar. Bueno, por si alguien lo duda, pues el camino se llama Jesucristo. El buen camino es Jesucristo. Y una vez que encuentres a Jesucristo, dice, anda por Él y vas a hallar descanso para vuestras almas. Entonces, ¿cuál es la senda antigua? ¿A dónde nos quiere llevar Jesucristo? ¿A dónde nos quiere llevar Él, el Evangelio? Pues a la senda antigua, a la senda del principio, a la senda del principio, a la senda del oriente, a los principios que fueron establecidos desde el inicio de la creación. Hacia allá tenemos que ir, hacia allá nos tenemos que dirigir, hacia allá tenemos que caminar, hacia allá tenemos que andar. Tenemos que recuperar la senda antigua, los principios eternos que Dios estableció desde un inicio de la creación. Amén. Es el viento del oriente que nos quiere llevar a la senda antigua. Y por eso nos está sacudiendo, por eso nos está de alguna manera soplando ese viento sobre nuestra cabeza dura, terca y necia, como sopló sobre de Jonás. Mi hermano, lo único que yo te puedo decir, la iglesia va a florecer, la iglesia va a crecer. ¿Las cosas van a empeorar como Dios le dijo a Habacuc? Sí, pero el que va a crecer, el que va a mejorar, no son la situación. Nosotros somos los que tenemos que mejorar. Nosotros somos los que vamos a tener que crecer. El justo por la fe vivirá y nuestra fe va a tener que aumentar.
Es el refrigerio, es la unción, es el ungimiento, es el atravesar las paredes, los abismos del Mar Rojo que están congelados. Es el refrigerio, es la unción que provoca la prueba sofocante. Vamos a otro nivel, vamos a otra estatura, vamos a otro crecimiento. Amén. Mi hermano, vas a crecer si tú estás dispuesto. Te vas a proyectar a otro nivel. Vas a florecer como no habías florecido. Vas a ser bendecido. Vas a ser levantado. Tal vez tú te has preguntado como Habacuc, ¿por qué? ¿Por qué permites que el mal gane? ¿Por qué permites que el impío, Señor, prospere? ¿Por qué tus ojos, si son tan limpios, pueden ver el mal? Señor, no debe de ser así. Escribe la visión, porque ciertamente habrá de pasar. No temas, porque habrá de pasar. Vas a crecer, vas a mejorar, vas a madurar, vas a florecer, te vas a anticipar, te vas a adelantar, vas a ser proyectado a otro nivel. Es necesaria esta prueba para que salgas de Egipto, para que salgas del mundo, para que salgas de los principios del mundo, de la corriente del mundo. Y lo que te va a abrir la salida es el viento oriental, que está soplando, está soplando, está soplando sobre su iglesia, para que la iglesia tenga una salida, para que la iglesia tenga un escape, para que la iglesia sea proyectada a otro nivel, para que la iglesia se adelante, se apresure, crezca, madure. ¿Duele lo que está pasando? Sí, pero es la grande bendición que viene sobre de la iglesia. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque ya nosotros sabemos cuál es el buen camino. Ya conocemos cuál es el buen camino, y el camino es Jesucristo. Nosotros tenemos que ir detrás de las huellas del justo. Esa es la senda que está trazada para nosotros. Esa es la senda antigua. Esa es la senda del Olam. Esa es la senda del oriente, del principio. Ese es el plan que tú estableciste desde el inicio de la creación. Es el regreso que tú quieres para tus principios eternos, Señor. Padre, sí nos duele mucho lo que está pasando. Muchos estamos tal vez desconcertados. Estamos preocupados como Habacuc. Estamos tal vez hasta reclamándote, quejándonos, Señor. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué permites esto? ¿Por qué toleras esto? Perdónanos, Dios. Perdónanos, Padre bendito, porque estamos lejos de entender lo que tú estás haciendo. Estamos lejos de comprender lo que tú estás provocando. Estamos lejos, Señor, de tener, Señor, esa sensibilidad. Y te pedimos perdón. Y te pedimos, Señor, que nos levantes, que nos engrandezcas, mi Dios, para ayudar a otros, para bendecir a otros, para que tu evangelio sea prosperado y levantado. Quita la testarudez de nuestra cabeza y de nuestro terco corazón, porque somos ese Jonás que nos hemos olvidado de la misericordia. Somos esa iglesia que nos hemos olvidado del arrepentimiento.
cambiar nuestra manera de pensar, Padre. Ayúdanos, Señor. Ya queremos salir de Egipto. Ya queremos salir de los principios de este mundo. Ya queremos salir de la cobertura de Faraón, Padre, y catapultarnos a otro nivel. Levántanos como esa plaga que tú quieres, así como fue levantada esa plaga de langostas, así como se le dijo a Pablo, una plaga. Señor, levántanos, mi Dios. Y gracias por el fuego de la prueba, por el fuego, el viento abrasador, por el viento sofocante, por el viento desértico. Gracias, mi Dios. Porque no lo entendíamos, no lo comprendíamos, pero sí ha sido necesario. A ti es toda gloria y toda honra, Padre. Te agradecemos, Señor. Te bendecimos, te exaltamos y te glorificamos. Bendice a aquellos que están sufriendo en este momento, Padre. Bendice a aquellos que están siendo sofocados a tal punto que desean morirse. Y que muchos tal vez están enojados y molestos porque no entienden cuál es tu plan detrás de todo esto. Señor, habla a su corazón, habla a su mente, habla a su espíritu, Padre. Pero que esta iglesia sea levantada a otro nivel, a otra estatura, a otra jerarquía. En el nombre de Jesús, Señor. Muchas gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesucristo. Toda la gloria y toda la honra es para ti. Amén. Y amén. Te damos gracias. Sé bendecido. Sé prosperado. Y nos vemos para la próxima. Amén. Y amén.